Buenas tardes, niños. En este video vamos a aprender a cómo analizar matemáticamente una función cuadrática. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es determinar puntos de corte con el eje X del plano cartesiano. Luego vamos a determinar el punto de corte con el eje Y del plano cartesiano. Después de eso vamos a ver la concavidad, luego el eje de simetría, finalmente el punto vértice de la gráfica de una función cuadrática y por último vamos a graficar esto en el plano cartesiano y después por última opción vamos a comprobar lo que graficamos con la gráfica real mostrada, ¿cierto?, del programa GeoGebra, ¿ya? Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es identificar los parámetros, ¿ya? Los parámetros de una función cuadrática cualquiera son el término a, b y c, ¿ya? Una función cuadrática cualquiera siempre va a ser ax elevado a 2 más bx más c, donde a tiene que ser distinto de 0 para que esta función sea una función cuadrática. Si a fuera 0, esto dejaría de ser función cuadrática y no tendría sentido analizar funciones cuadráticas porque no tendríamos una. Entonces, nosotros vamos a encontrar el a, el b y el c en esta función de ejemplo que tenemos aquí, ¿ya? Entonces vamos a borrar aquí y vamos a encontrar el término a, b y c. El término a es aquel que se encuentra el número, ¿cierto? El número que se encuentra multiplicando al término del x cuadrado, ¿ya? Aquí tenemos el término x cuadrado y nosotros vamos a identificar como el a, ¿ya?, aquel número que esté multiplicando al x cuadrado. Entonces, aquí visualmente, ¿cierto?, no hay ningún número enfrente de este término. Por lo tanto, cuando eso ocurre, siempre nosotros dejaremos que ese número va a ser un 1. Porque si nosotros tenemos un 1 aquí, ¿cierto?, 1 por x elevado a 2, eso sería x elevado a 2. No va a cambiar en nada, en lo absoluto, ¿ya? Ahora, este término x elevado a 2 está negativo. Por lo tanto, el término a también sería negativo. Menos 1 en este caso sería el término a. Ahora vamos a ver b. El b es un número, ¿ya?, que está multiplicando al término que lleva la x. Aquí está el término, este término completito es el término que lleva la x, ¿cierto? Y aquel número que lo multiplica, o sea, el factor numérico, vendría siendo el menos 6, ¿ya? Recuerden de agregar el signo correspondiente. Sería menos 6 el número que multiplica el x. Entonces, b sería menos 6. Por último, c es aquel número, aquel término de esta expresión de la función cuadrática que no posee ningún término, ningún factor literal, ¿cierto? Ninguna letra x, ¿ya? Entonces, en este caso, el término C se vendría siendo el 5 negativo. Ya aquí en este caso el 5 también está negativo, entonces utilizaremos el menos al ponerlo aquí en la identificación. Ahora que ya encontramos el A, el B y el C, vamos a poder determinar primero, en esta página vamos a determinar puntos de corte con el eje X del plano cartesiano, ¿ya? Entonces, existe una fórmula para poder determinar la solución de la ecuación cuadrática que se presenta aquí, ¿ya? Y esa solución, o sea, esa ecuación, ¿cierto? Esa fórmula nos va a determinar la solución de esto, o sea, las raíces de esta función cuadrática. Eso quiere decir de que al momento de encontrar las soluciones de esto, vamos a ver en qué puntos del eje X la función cuadrática va a pasar. Ya va a cortar al eje X del plano cartesiano.
¿Ya? O sea, en palabras más sencillas, tenemos que utilizar esta fórmula de aquí, la fórmula general, para poder encontrar los puntos de corte de la función cuadrática que pasa, ¿cierto?, por el eje X del plano cartesiano. Esta es la fórmula que nosotros debemos usar para poder determinar ya los puntos de corte con el eje X del plano cartesiano. Si se fijan, la fórmula utilizan los parámetros A, B y C. Por lo tanto, vamos ahora a reemplazar paso a paso los términos de aquí, los números correspondientemente en la fórmula, ¿ya? Para ello, vamos a hacerlo paso a paso. Primero el menos. Aquí este menos es parte de la fórmula, se agrega entonces aquí. Y después viene una B. La B es menos 6, entonces voy a ocupar paréntesis para poder hacer el reemplazo de los números con las letras correspondientemente. Después viene el símbolo más menos y abrimos una raíz cuadrada. Dentro de la raíz viene b elevado a 2. b en este caso es menos 6. Entonces sería menos 6 elevado a 2. Después dice aquí en la fórmula menos 4 por a. El valor de a es menos 1. Entonces yo aquí pongo menos 1 y después dice por el término c. Pero c vale menos 5. Entonces yo aquí voy a poner menos 5. La raíz termina de cerrarse allá al final y todo esto se encuentra encima, ¿cierto?, de la fracción, sería el numerador, y el denominador en este caso sería 2 por a, ¿cierto? Aquí se encuentra 2 por a en la fórmula, pero nuestro a vale menos 1. Ahí ya tenemos reemplazado, ¿cierto?, paso a paso lo que serían los parámetros que se encuentran aquí en nuestra fórmula general. Y esta fórmula al momento de resolver nos va a determinar los puntos de corte que tiene la función cuadrática de aquí con el eje de las X en el plano cartesiano. Ahora lo que tenemos que hacer es resolver todo lo que se encuentra aquí. Vamos a hacer este proceso paso a paso, ¿ya? Entonces sería X igual menos 6, eso sería un 6 positivo. Después viene el símbolo más menos y abrimos la raíz. Dentro viene un menos 6 elevado a 2. Eso podemos hacer el proceso aparte. Menos 6 elevado a 2 vendría siendo menos 6 por menos 6. ¿Cierto? Resolver una potencia vendría siendo aplicar esta definición de potencia. Menos 6 por menos 6 sería 36 positivo. 6 por 6 son 36, menos por menos es más. Entonces, menos 6 elevado a 2 sería 36. Ahora viene una serie de multiplicaciones, ¿ya? Resolvamos las multiplicaciones por separado también. Menos 4 por menos 1 por menos 5. Vamos a resolver también eso aparte. Menos 4 por menos 1 por menos 5. Ahora vamos paso a paso a resolver todo este proceso. Menos 4 por menos 1. Multipliquemos los números primero. 4 por 1 son 4. Ahora multiplicamos signo. Menos por menos es más. Bajo la otra multiplicación que sería por menos 5 y continúo. 4 por 5 son 20. Ahora multiplico los signos. Más por menos sería menos. Entonces el resultado de menos 4 por menos 1 por menos 5 sería menos 20. Cierro la raíz cuadrada ahí y debajo estaría esta multiplicación. 2 por menos 1. También podemos hacerlo aparte, no hay ningún problema. 2 por menos 1. 2 por menos 1, multipliquemos los números primero. 2 por 1 es 2 y ahora multipliquemos signo. Más por menos es menos. Entonces en el denominador se encontraría un menos 2. Pongo ahí el menos 2 y ahora continúo desarrollando. ¿Ya?
La continuación sería desarrollar lo que se encuentra dentro de esta raíz cuadrada, 36 menos 20. 6 más menos raíz cuadrada de 36 menos 20 son 16. Y ahora esto estaría dividido en menos 2. Veo, ¿cierto? Matemáticamente si raíz de 16 se puede o no se puede resolver. Vamos a hacer una separación aquí. Raíz de 16 es una raíz exacta, ¿cierto? Raíz de 16 es 4, porque 4 por 4 son 16. Ahí está la comprobación. Entonces raíz de 16 es 4. Ahora voy a seguir desarrollando. X sería igual a 6 más menos 4, que es el resultado de la raíz cuadrada de 16, y todo esto está dividido en menos 2. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya que no puedo resolver esto que está en la parte superior, porque acá hay un símbolo de más y menos, vamos a separar las soluciones. Vamos a tener una solución, la primera solución, y vamos a tener una segunda solución. ¿Ya? ¿Cómo serían estas soluciones? Exactamente la misma expresión que se encuentra aquí, pero en este caso vamos a separar una solución con el más y la otra con el menos. Generalmente en la solución 1 se ocupa el más y en la solución 2 se ocupa el menos, pero el orden no va a cambiar en nada. ¿Ya? 6 más 4 dividido en menos 2, y la solución número 2, en vez de llevar el más, llevaría el menos. Ahí estaríamos separando estas soluciones. Ahora lo que nos queda hacer es resolver cada una de estas soluciones por separado. 6 más 4 son 10, dividido en menos 2. 10 dividido en 2 son 5. Y más por menos sería menos. Entonces el resultado de la primera solución sería menos 5. Veamos la segunda. 6 menos 4 son 2, dividido en menos 2. 2 dividido en 2 es 1, y más por menos sería menos. Por lo tanto, ahí tenemos el resultado de la segunda solución. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Identificar como puntos del plano cartesiano en el eje X. Recuerden que estos son números que van a estar presentes en el eje de las X, porque la función cuadrática debe pasar por el menos 5 y el menos 1 en el eje X. ¿Ok? Entonces, básicamente, si nosotros dibujáramos un plano cartesiano y encontramos dónde se encuentra el menos 1, aquí está el menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, aproximado, ¿cierto? La función debería de pasar por este punto de aquí y por este punto de aquí. Esa es la información que logramos rescatar de esto. Ahora, estos puntos se pueden escribir como coordenadas, ¿ya? La coordenada de este número de aquí sería menos 5,0, y la coordenada del punto de abajo sería menos 1,0, que son coordenadas cartesianas correspondientemente a este plano, ¿ya? Ahí tenemos la primera parte, puntos de corte con el eje X. Vamos a ir avanzando. Ahora vamos a hacer una segunda parte. ¿Ya? Voy a copiar la función que aquí se encuentra. Ahí. Y ahora vamos a seguir desarrollando. Vamos a escribir los parámetros. Y ahora vamos a hacer la segunda parte. La segunda parte viene siendo el punto de corte con el eje Y del plano cartesiano. ¿Ya? Es un solo punto que la función cuadrática va a cortar en el eje Y. ¿Ya? Esto es una fórmula muy sencilla, no requiere muchos pasos como en la fórmula anterior. ¿Ya? Lo único que nosotros tenemos que considerar es que el punto de corte con el eje Y lo entrega el término C. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si C, en este caso, ¿cierto? Nuestro ejemplo vale menos 5, entonces la función cuadrática, la gráfica de ella,
va a pasar por el punto menos 5 en el plano cartesiano del eje Y, ¿ya? Entonces básicamente la fórmula sería 0,c. Esta es la fórmula del punto de corte con el eje Y. Pero c nosotros ya lo conocemos. Entonces la gráfica del plano va a pasar por el punto, ¿cierto? 0, menos 5. ¿Cómo sería eso? Vamos a hacer un boceto del plano cartesiano muy básico, ¿ya? Ahí al ojo. Identificamos dónde se encuentra el menos 5 en el eje Y. Aquí estaría el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aquí estaría el menos 5, ¿cierto? Y la función cuadrática debe pasar por este punto de aquí. Y este punto de ahí tiene coordenadas 0, menos 5. Ahí ya encontramos la segunda parte. Punto de corte con el eje Y. Súper sencillo, muy cortito. Ahora aquí mismo vamos a hacer la tercera parte, que sería la concavidad. La concavidad de la gráfica. ¿Ya? La concavidad de la gráfica lo determina el término A, el parámetro A. Si A es positivo, entonces la parábola, que es el nombre, ¿ya? La parábola, que ese es el nombre que recibe la gráfica de una función cuadrática, se abre hacia arriba. ¿Ya? Esto va a ser una parábola cóncava. Va a ser cóncava y visualmente nosotros tendremos un dibujo así, ¿ya? Como una U. Así vamos a tener una función cuadrática. En cambio, si el A es negativo, es todo lo contrario. Entonces, la parábola se abre hacia abajo. Eso se llama parábola convexa. Y visualmente tendremos una gráfica así, ¿ya? Hacia abajo. En nuestro caso, en nuestro ejemplo, el A es un número negativo, ¿ya? Entonces así como un desarrollo, ¿cierto? Como A es menos 1, ¿cierto? Es igual a menos 1. Entonces, la parábola es convexa. ¿Ya? Entonces se va a abrir hacia abajo, ¿ya? Una carita triste. ¿Ok? Eso sería en el caso de nuestra función cuadrática que tenemos como ejemplo. Ya hicimos el paso 1, que es los puntos de corte con el eje X. Hicimos el punto 2, ¿cierto? Que es el punto de corte con el eje Y. La fase 3, que sería concavidad, ¿ya? Si se abre hacia arriba o hacia abajo la gráfica. Ahora vamos a ver eje de simetría. Vamos a copiar la función. Vamos a escribir los parámetros. A es igual a menos 1, B es menos 6, C es menos 5. Y ahora vamos a determinar primero en el 4, ¿cierto? Sería ahora eje de simetría.
El eje de simetría lo determina esta fórmula. X igual menos B dividido en 2 por A. ¿Ok? Esa fórmula, muy chiquitita, nosotros tenemos que resolver ahora para poder identificar el eje de simetría. ¿Qué es el eje de simetría? El eje de simetría funciona como un espejo, es una línea vertical, ¿ya? Que supuestamente no se debería dibujar en una gráfica, ¿ya? Porque nos sirve solamente como una guía para poder graficar la función de una forma más precisa, ¿ya? Y funciona como un espejo. Lo que se dibuje, lo que se grafique por el lado izquierdo de este eje, tiene que funcionar como un espejo hacia el lado derecho, ¿ya? Como una copia, pero en espejo. Entonces, nuestro caso, nuestro ejemplo, vamos a calcular ese eje de simetría. X sería igual a menos, que dice la fórmula ahí, B, pero B vale menos 6. Vamos a dividirlo por 2 por A, pero el A vale menos 1, ¿cierto? Ahora resolvemos esto. Menos por menos sería más, entonces arriba tenemos un 6 y en el denominador tenemos un 2 por menos 1. 2 por 1 es 2, más por menos es menos. Ahora resolvemos esto. 3 dividido en 2, o sea, perdón, 6 dividido en 2 es 3 y más por menos es menos, por lo tanto el eje de simetría se encuentra en el 3, ¿ya? Visualmente nosotros podemos hacer esto, hacer un gráfico muy básico, ¿ya? Ubicamos el menos 3, aquí estaría el 1, el menos 1, perdón, el menos 2, aquí estaría el menos 3, y el eje de simetría es una recta vertical, se supone que es invisible, por eso la dibujo punteado, ¿ya? Y esta eje, esa línea punteada que está aquí, funciona como un espejo para cuando se tenga que dibujar la función cuadrática. ¿Ya? Ya tenemos harta información. Tenemos la información del punto de corte con el eje X, tiene que pasar por esos dos puntos. Tenemos el punto de corte con el eje Y, tiene que pasar por aquí. Tenemos la concavidad, es una gráfica así, ¿ya? Que tiene esta forma, perdón. Y ya tenemos el eje de simetría. Lo último que nos queda es la parte 5. Vamos a hacerlo por aquí, tener más espacio. Sería el punto vértice. El punto vértice es un punto de la gráfica de la función cuadrática que funciona como punto de inflexión, ¿ya? O sea, para el cambio de orientación de la gráfica. La gráfica, como es hacia abajo, ¿cierto? Como es aquí, va a llegar a un punto de que la gráfica va a ser creciente, va a ir subiendo, va a llegar a ese punto vértice y después de ahí en adelante, la gráfica comienza a decaer, ¿cierto? Está creciendo y luego de ese punto vértice está cayendo. Si fuera en caso contrario, ya la gráfica estaría bajando, llega al punto vértice que sería aquí y después de ahí en adelante la gráfica cambia su orientación y estaría creciendo, ¿ya? Así funciona el punto vértice. En el caso, ¿ya? En el caso de nosotros, que la gráfica es así, el punto vértice se encontraría en la cúspide de esta gráfica, en la parte más alta. Por lo tanto, sería un punto máximo de nuestra función. Punto vértice. Entonces, ¿cuál es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para poder determinar este punto? Que es una coordenada cartesiana también. La fórmula que utilizaremos sería esta. Menos b dividido en 2 por a y menos b elevado a 2 menos 4 por a por c dividido en 4 por a. ¿Ya? Si se fijan, nosotros ya tenemos calculado esto, que lo hicimos anteriormente en el eje de simetría. Aquí está la fórmula, fíjense que es la misma forma, ¿ya? Lo único que utilizaremos ahora es su resultado. Entonces, menos b dividido en 2 por a es igual a menos 3. Ya tenemos una parte ya de este punto vértice, que sería la parte del X, ¿cierto? Ahora necesitamos encontrar el Y, que sería utilizar esta fórmula, ¿ya? Pero si se fijan bien también, igual como en el anterior,
nosotros tenemos parte del resultado de esta fórmula, ¿ya? B elevado a 2 menos 4 por A por C lo trabajamos en la primera parte de aquí. B elevado a 2 menos 4 por A por C, que es lo que se encuentra dentro de esta raíz cuadrada. Aquí hicimos los reemplazos correspondientes, comenzamos a resolver y llegamos al resultado. ¿Qué quiere decir eso? De que B elevado a 2 menos 4 por A por C es igual a 16. Nosotros ya tenemos ese resultado, por lo tanto usémoslo para poder graficar aquí. ¿Ya? Entonces, vamos a poner aquí menos B elevado a 2 menos 4 por A por C, y esto está dividido en 4 por A, sería igual a menos 16 por la parte del numerador, porque ya tenemos el resultado, solamente lo estamos utilizando, dividido en 4 por el A, pero el A vale menos 1. Entonces, utilizo eso, ¿cierto? El término A, lo reemplazo y ahora continúo desarrollando. Menos 16 dividido en 4 por 1 es 4, más por menos es menos. 16 dividido en 4 es 4 y menos por menos es más. Entonces ya tenemos la segunda parte, que es del eje Y, ¿ya? Y así podemos concluir que el punto vértice de esta función cuadrática sería menos 3,4. ¿Ya? Podemos ubicarlo, de hecho aquí mismo, aquí está el menos 3, 1, 2, 3, 4 en el eje Y, y el punto estaría justamente aquí. Fíjense que el punto vértice pasa justamente por el eje de simetría, ¿ya? Ahora que ya tenemos todo esto, podemos nosotros utilizar todos los datos que recompilamos, ¿ya? Punto de corte con el eje X, punto de corte con el eje Y, eje de simetría y punto vértice para poder generar el gráfico de esta función cuadrática. Este lo vamos a eliminar y vamos a utilizar este plano cartesiano para poder introducir, ¿cierto?, todos los datos que logramos juntar, ¿ya? Primero tenemos punto de corte con el eje X, que sería en el menos 5 y en el menos 1 del eje X. Entonces, menos 5 está aquí, vamos a utilizar, ahí estaría un punto y el otro sería en el menos 1. ¿Ok? Vamos entonces ahora al punto de corte con el eje Y, que sería en el menos 5. Vamos aquí, aquí abajito está el menos 5, justo llegó. Entonces ahí estaría otro punto. La gráfica tiene que pasar por estos tres puntos por ahora. Además, ¿cierto? Ahí está el punto. Además sabemos que la gráfica tiene esta forma, perdón, ¿ya? Es una parábola convexa, es hacia abajo. Por lo tanto, nosotros al momento de dibujarlo tenemos que dibujar algo así, ¿ya? Que pase por este punto, por ese, y además que sea con esta forma de la gráfica. Por último, ¿cierto? Tenemos el eje de simetría que pasa justo en el X igual a menos 3. Entonces aquí está el menos 3 en el eje X y podemos dibujar ese eje de simetría. Porque este eje de simetría nos va a servir a nosotros para poder orientarnos cómo dibujar la gráfica para ambos lados. Porque tenemos que dibujar un espejo, ¿ya? Esto sería el espejo y nosotros lo que dibujemos del lado izquierdo de la recta de este eje tiene que ser idéntico pero como un espejo para el lado derecho. Y sería el punto vértice en el menos 3,4. Entonces aquí está el menos 3, el 4 está por ahí arriba, el punto vértice estaría justamente ahí. Entonces la gráfica tiene que pasar por este punto, por aquí y por acá. Tiene que ser hacia abajo y además lo que dibujemos por el lado izquierdo del eje de simetría tiene que ser como un espejo para el lado derecho. Ahora vamos a hacer esta gráfica lo más bonito posible. ¿Ya? Ahí aproximado, ¿cierto? Aproximadamente sería algo así la gráfica de esta función cuadrática.
Y ahora tenemos que hacer pasar esa línea curva por el menos 5. Más o menos por ese lugar, ¿cierto? Entonces sería hacia abajo. Y aquí más o menos haría por este lugar. Porque tiene que ser igual que un espejo. Y ahí tendríamos la gráfica de nuestra función cuadrática. Podemos comprobarlo con esto. Fíjense los puntos que aquí se marcan con el eje de simetría, el punto de corte con el eje X, el eje Y, todo, ¿ya? Aquí están los puntos de corte, ¿cierto? Estos que están aquí, el B y el C, serían los puntos de corte con el eje X, que estaría en el menos 5 y en el menos 1, coinciden justamente con lo que nosotros hicimos acá. Luego, en el eje Y pasa por el menos 5, coincidentemente, ¿cierto? También es exactamente lo mismo que nosotros habíamos puesto aquí. Luego estaba la concavidad. La gráfica es hacia abajo, ¿ya? Que es idéntico a nosotros lo que habíamos realizado, ¿cierto? La gráfica es hacia abajo. Y por último queda el eje de simetría, que es una recta que pasa por el menos 3, una recta vertical, que nos va a servir como espejo, ¿ya? Y el punto vértice que estaría en el menos 3 con el 4 en el eje Y, y sería el punto A que está aquí. Y al momento de trazar la gráfica sería justamente esa. Obviamente, ¿cierto? Aquí en este dibujo se encuentra más perfecto porque es a través de un programa computacional y este dibujo a mano alzada, ya que generalmente se producen un poco más de complicaciones por el tema de las habilidades para dibujar, pero eso es solamente estético. Ya nosotros acabamos de hacer todos los análisis matemáticos, aquí se encuentran, y esto es lo que cada uno, ¿cierto?, debería hacer para poder realizar los análisis correspondientemente a una función cuadrática. Puntos de corte con el eje X, puntos de corte con el eje Y, concavidad, eje de simetría y punto vértice. ¿Ok? Bueno, eso sería este video, ¿ya? Cualquier duda, consulta, pueden agregarlo a los comentarios o mis estudiantes pueden realizarme las consultas directamente a mi número de WhatsApp, ¿ya? Cuídense mucho, que estén bien todos y nos estaremos viendo para una próxima ocasión.